Vamos a continuar con la última enseñanza en la primera epístola del apóstol San Juan. Hoy terminamos esta serie de enseñanzas y vamos a hablar sobre el capítulo 5, desde el versículo 14 al versículo 21. Y el título de esta enseñanza es Para que sepáis. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 21. Dice la palabra de Dios: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno de recibir la gloria, la alabanza que su pueblo le puede dar en esta noche. Aleluya. El Señor quiere que aprendamos en esta noche que la oración puede ser una cuestión de vida o de muerte. ¿Ah? Acá cambia lo que es la oración. Tú puedes salvar a alguien o puedes permitir que se muera. La oración es cuestión de vida o muerte. Cuando oras por alguien, puedes ayudar a que Dios lo salve de esta situación. Pero si tú no oras por esa persona, quizás estás permitiendo que le sucedan muchas cosas más malas. Así que tú, como hijo de Dios, estás en la condición de orar por los que necesitan oración, por los que están en problemas, para que Dios les mande la ayuda a sus problemas, para los que tienen necesidad económica o necesidad de cosas, para que Dios provea lo que ellos necesitan. Para los enfermos, orar por los enfermos para que Dios les dé sanidad. Es importante la oración, pues es una cuestión de vida o de muerte. Hoy que hay tanta gente enferma con el COVID, es lamentable escuchar que algunos amigos y hermanos en Cristo ya no están, porque este COVID lo único que ha hecho es arrasar con ellos. Ellos están muertos, pero en el Señor. Pero morir a través del COVID es una muerte muy dolorosa. Morir a través del COVID es una muerte muy penosa. Dice que el paciente se ahoga. Y según lo que sé, la muerte más triste y dolorosa es la morir ahogado, asfixiado. Mueres en desesperación. Quieres aire y no consigues. Y la gente que muere con COVID muere de esa forma, asfixiada. Sus pulmones no reciben oxígeno y se va poniendo morada y va a querer hacer mil y un cosas. Es una muerte dura, penosa. Pero a través de tu oración, Dios puede sanar y salvar a esa persona.
Por eso que la oración es de vida o de muerte. Ayudas o dejas que la muerte haga su trabajo. O impides y destruyes toda obra de las tinieblas. Porque para eso vino el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras de las tinieblas. ¿Qué nos cuesta la oración? No, Jesús nunca pidió dinero para orar. Y los cristianos no oramos porque alguien nos dé un dinero, una ofrenda. No, oramos porque tenemos el corazón lleno de amor y oramos por aquellos perdidos y aquellos seres necesitados. Lo que nos debe de motivar a orar no es cuánto yo pueda recibir materialmente de aquella persona, no, sino de cuánto yo puedo dar para que esa persona esté en un estado mejor, ya sea de salud, económica, física, de trabajo, condición familiar. Todo eso dependerá de una oración. Nosotros no cobramos. En la mañana, en los devocionales que dirige mi esposa, la pastora Mariela Vidarte, ella dirige los devocionales y ora por todas las necesidades que nos alcanzan, que nos dan. Y la oración no llega a una hora, a veces pasamos hora y media. Terminamos 7:30. De 6 de la mañana a 7:30 hasta 1:15 para las 8. 1 hora con 45 minutos. Para orar por todas esas necesidades que esas personas han alcanzado. ¿Y por qué oramos por esas necesidades? Porque esa persona lo pidió creyendo que nosotros podemos elevar ese pedido al Dios grande y poderoso. Yo la veo a mi esposa. Tiene un cuaderno lleno de todas las oraciones y cuando las oraciones han sido contestadas le da gracias a Dios y lo borra y lo marca y pone a un costado oración contestada. Y es una alegría para nosotros. Nos levantamos a las 5:30 de la mañana para arreglar las cosas, para comenzar a las 6 de la mañana. Desde esa hora estamos despiertos. En la noche nos acostamos tarde y la veo a mi esposa hacer su estudio para el devocional, para la meditación de la palabra. La veo preocupada a veces leyendo, buscando un tema que pueda traer un alivio, una paz para tu vida durante todo ese día. Y lo hacemos por amor, no hay otro motivo, no hay otra razón. Lo hacemos por amor a las almas, por gratitud al Dios que nos dio la vida. Es el sacrificio que hacemos como pastores, como padres de la iglesia. Pero en la gente inconversa, al no conocer la labor pastoral, a los pastores nos catalogan de sinvergüenza, a los pastores nos catalogan de vividores y no saben que trabajamos. Mientras ellos hoy en pandemia están durmiendo y haciendo siesta, nosotros estamos dando consejerías por teléfono, estamos hablando por aquellas personas que están enfermas, orando por ellas, pidiendo peticiones a Dios por sus vidas. Estamos haciendo mensajes de enseñanza para edificar a la iglesia. Estamos haciendo devocionales para poder edificar a las vidas y darles ánimo durante todo su día de trabajo. Y nos llaman ociosos. Y dice que somos mantenidos. Eso es lo que el mundo habla porque no conoce lo que es la función pastoral. Ser pastor es trabajoso. Ser pastor cuesta trabajo, cuesta esfuerzo. A veces hasta con dolor tenemos que predicar. A veces hasta enfermos tenemos que predicar. A veces hasta con problemas tenemos que predicar. Porque dice la Biblia que debemos predicar a tiempo y afuera de tiempo. Esa es la labor que hacemos. Y nos agrada hacerlo. A mí me agrada enseñar la palabra de Dios. Es un deleite para mí hablar de las Sagradas Escrituras. Mi esposa es un deleite servir a Dios en todo lo que Dios le da. Ahora está encargada de los devocionales y lo hace con amor y con pasión.
Mi esposa, Dios la usa mucho en la consejería con las damas. Y créame, no es porque es mi esposa, sino porque es una sierva de Dios, usada por Dios en la gracia para la cual Dios la llamó al ministerio. Por eso es importante entender que la oración es cuestión de vida o de muerte. Si oras por alguien, puedes salvarle la vida o sacarlo de ese problema donde está o de esa enfermedad que tiene, si tú lo haces. Es importante entender eso. Dios se ha revelado a tal punto que sabemos perfectamente quiénes somos. Vamos a ver en esta noche también quiénes somos. Mire lo que dice desde el versículo 14 al 15. Acompáñenme en esta noche, que es la última de esta serie de enseñanzas. Vamos al capítulo 5, versículo 14 al 15 de Primera de Juan. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesucristo, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Si tú estás pidiendo conforme a su voluntad, Él te oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. O sea, tenemos que tener seguridad que cada vez que oramos, por eso yo le decía a un hermano, cuando a mí me piden y me dicen: obispo, ¿puedo orar por alguien? Claro, yo oro con fe, oro creyendo, oro diciendo: eso va a ser así, Dios lo va a sanar, porque no es mi problema, es el problema que Dios se lo toma para Él. Y me está diciendo que yo tengo que tener la seguridad de orar. Cuando me piden orar por un enfermo, yo creo que ese enfermo se va a sanar. Y creeré hasta el final, hasta no verlo sano. Eso es tener la seguridad. Cuando me piden que ore por alguien, oro creyendo. Me dicen: obispo, ¿puedo orar para que Dios me bendiga? Claro. Y mi oración va con fe, creyendo, teniendo la seguridad que lo que pido es conforme a su voluntad, porque Dios nos ha dicho que hemos nacido para bendecir. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Son benditas. La bendición sale a través nuestro. Y cuando yo oro por bendición por algún hijo de Dios que viene y me dice, o cualquier persona que me dice: obispo, ore por mí, yo oro por esa persona. Y pido que Dios lo bendiga, creyendo que esa bendición se derrame en el nombre de Jesús. Si la pedimos en su voluntad, vamos al libro de Mateo, capítulo 26. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer en el versículo 39. Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino como tú. Amén. Pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no quiera como yo quiero, sino como tú quieres que yo reciba. Jesús está hablando a Dios en oración. Orar la voluntad de Dios no es lo que yo quiera recibir, sino lo que Dios quiera darme en mi necesidad. Lo que Dios quiera darme en mi necesidad. Eso es. A veces pedimos cosas que no son de utilidad. Dios no te lo va a dar. Tienes que orar conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. Por eso tenemos que estar seguros. Jesús dijo: no se haga lo que como yo quiero, sino como tú quieres, porque lo que Dios te da será mejor. Muchas veces Dios, escucha esto,
Muchas veces Dios no te da lo que tú quieres, sino lo que tú debes recibir. Lo que tú necesitas recibir. Mi hijo, que tiene 8 años, no me va a decir, papá, quiero manejar, y yo le doy el carro para que maneje. Si yo hiciera eso, él me está pidiendo algo. Si yo hiciera eso, iría contra las normas de tránsito. Si yo hiciera eso, podría ser que mi hijo se mate o mate a alguien por su imprudencia. Aún es un niño. Pero si él me pidiera el auto, no le daría. Y si él me pidiera, por ejemplo, una pistola, tampoco le compraría una pistola. Puede matarse o matar a alguien. Hay cosas que pedimos que Dios no nos va a dar esas cosas, pero nos va a dar otra que es necesario, que es indispensable para nuestra vida. Por eso dice que si todo lo que pidamos a Dios, según su voluntad, tenemos que tener la seguridad que Dios nos va a dar. Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. El libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 3. Mire lo que dijo Santiago. Santiago fue claro. Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Qué es eso? Por si Dios me dice que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo os daré. Sí, pero Juan lo arregla y dice, todo lo que pide al Padre, sí está bien, pero según la voluntad de Dios. Santiago dice, tú pides pero no recibes porque pides mal. Cuando tú no pides en la voluntad de Dios, estás pidiendo ¿qué? Mal. Diga conmigo mal. Cuando tú no pides bajo la voluntad de Dios, estás pidiendo mal. Por eso que no recibes. Dice, porque pides para gastar en vuestros deleites, eres egoísta. Cuando la oración es egoísta, es Padre, es como la oveja. Bendíceme, ayúdame, socórreme, sáname. O sea, no pides por oración por otros, no pides por bendición de a otros, no pides por sanidad de otros, pero cuando tú estás enfermo quieres que a ti te sane, cuando a ti te falta dinero quieres que a ti te dé, eres egoísta. Por eso que no recibes. Dice la Biblia, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en vuestros deleites. Pedimos a veces cosas que no son necesarias. Son deseos, pero no son necesidades. Te pinto un ejemplo. Hay mujeres que les gusta, desean comprarse zapatos. Tienen sandalias de verano, zapatos de invierno, de otoño, zapatos de primavera. No lo necesitan. Porque si no tuvieran zapatos, o sea, lo usan esa temporada, lo guardan. Tú no necesitas zapatos. Tú deseas zapatos. Malgastas el dinero. Cuando uno malgasta el dinero, cuando compra algo que no lo necesita, solo lo desea, está malgastando. Y dice el apóstol Santiago que pedimos mal porque queremos gastar en nuestros deleites. Gastar. Gastamos, no invertimos, gastamos. Tienes zapatos, pero quieres comprarte otro par de zapatos. Quieres zapatillas, pero quieres comprarte otro par de zapatillas. Pedimos mal. Y Dios no te va a dar algo que sea algo que no necesitas. Dios te va a dar, te va a suplir tus ¿qué? Necesidades. Digan necesidades. Vamos, digan conmigo necesidades. Necesidades. ¿Qué va a suplir Dios? Nuestras necesidades. Así que cuando tú necesites algo, díselo a Dios y Dios te dará. Porque de lo contrario tampoco te lo dará. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:12. Ahí nomás, dale vuelta. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12.
Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está atento. Por eso dice que Él oye. Porque Él nos oye. ¿Y por qué Él nos oye? Porque sus oídos están atentos. Tú tienes que tener la seguridad que cuando tú te acercas a Dios, su oído está atento para escucharte lo que tú le vas a decir en oración. Tienes que tener la seguridad. Tienes que creer que Dios te escucha. Por lo tanto, vas a tener la respuesta. Así dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Él te está mirando, pero también te está escuchando. Sus ojos están puestos en ti porque tú eres importante para Dios. Y Él te va a escuchar. Aquellos que están tirados en las camas en este momento, que están enfermos por el COVID, están en sus casas, con la justa pueden respirar, con la justa pueden hablar, pero Dios está viendo su situación enfermiza. Y cuando ellos se dirigen a Dios, Dios los escucha. Dios prepara su oído para oír todo lo que ellos le piden. Y como ellos están enfermos y están pidiendo por su sanidad, Dios los sana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bueno. Amén. Esa es nuestra confianza en la oración. Nuestra confianza en la oración es que si las pedimos en su voluntad, Dios responde. Y de eso estamos seguros. Porque nos oye. Dios nos oye si pedimos según su voluntad. Versículos 16 y 17 de Primera de Juan. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, ojo, pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Un pecado que no es de muerte, cuando uno pide por esa persona, por un hermano que está mal, Dios le da vida. Está muerto en sus delitos y pecados, pero hay pecados de muerte eterna. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Habla de pecado. Hay un solo pecado de muerte. No dice los pecados de muerte, no. El pecado de muerte. Hay pecado de muerte, vuelve a repetir. Habla en forma singular. No como los pecados que comete el hombre, sino como el pecado de muerte. Por el cual yo no digo que se pida, o sea, ya no se debe pedir porque ese hombre se condenó. Es un pecado de condenación. Toda injusticia es pecado. Ok, toda injusticia es pecado. Podemos transgredir la ley. Pero hay pecado no de muerte, claro. Hay pecado que no es de muerte. Una mentira no es un pecado de muerte. Hay varios. Solo hay un pecado de muerte que te lo voy a explicar más adelante. Todo pecado lleva hacia la muerte espiritual. Mira lo que dice Romanos, y vamos a Romanos capítulo 6, y leamos en el versículo 23. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Te aleja de Dios. Estás muerto espiritualmente. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Pero hay un pecado de condenación que es muy diferente. Aquí estamos hablando de los pecados que comete el ser humano que lo lleva a una muerte espiritual. Por eso dice en Primera de Juan, como hemos leído, dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado, pedirá y Dios le dará vida, porque están muertos en delitos y pecados. No es un pecado de muerte. Está muerto en los delitos y pecados. Hay pecados que son deliberados, escucha lo que te digo, pecados deliberados
conscientes, pecados continuos y falto de arrepentimiento. El pecado deliberado es el que lo hace de forma deliberada. Su palabra misma lo dice. El pecado consciente, sabiendo que está mal, tú lo haces. Eres consciente. Eres consciente y dices, ay, pero no sé. ¿Has mentido? Pero, ay, no sé si he mentido. No, tú sabes, tienes conciencia de que lo que estás haciendo está mal. Hay un pecado continuo que lo haces varias veces. Ya es por costumbre. Hoy te arrepientes, mañana lo sigues haciendo. Y se convierte en una costumbre. En que te vas al lodo, te ensucias, vienes, te lavas por la sangre, te ensucias, te lavas por la sangre. Este es un pecado de muerte espiritual, un pecado continuo. ¿Te gusta beber? ¿Te gusta beber? Vienes del mundo siendo un bebedor. Entonces, cuando vienes a los pies de Cristo, pides perdón a Dios, Dios te perdona, pero vuelves a la bebida. Luego vienes y le pides perdón y vuelves a la bebida. Y ese es un pecado continuo. La masturbación es un pecado continuo. El chisme, si lo sigues haciendo, aún es un pecado continuo. El robo es un pecado continuo. Es por costumbre. Y el cristiano tiene que dejar la vieja naturaleza, tiene que dejar las viejas costumbres, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, eres hecho nuevo. No puedes hacer pecados continuos. Y hay otro es el pecado falto de arrepentimiento. O sea, no te arrepentiste. Lo sigues haciendo. No hay un arrepentimiento. Estos pecados traen una muerte espiritual. Tenemos un ejemplo. Hechos capítulo 5. Aunque aquí hubo una muerte natural. Mira lo que pasó. Hechos capítulo 5. Habla de Ananías y de Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, vendió una posesión, una casa, y sustrajo del precio, robó. Sabiéndolo también su mujer, lo compartió con su esposa. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, vendió la casa por una cantidad, se quedó con una parte y la otra lo llevó a la iglesia. Él había prometido vender la casa y de todo lo que se venda, darle a la iglesia para la obra del ministerio. Versículo 3. Dice, y Pedro dijo, o sea, él vino y lo llevó a la iglesia, la parte, una parte, porque la otra parte se quedó con él y su esposa, pero la otra parte lo trajo y lo puso a los pies de los apóstoles que eran los líderes de la iglesia. Y Pedro le dice, Ananías, mire, escuche bien, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué mentir? Porque él prometió darle el total de los bienes, pero le engañó y se quedó con una parte. Él hizo una promesa delante de Dios y permitió que la avaricia y el amor al dinero hizo que Satanás se meta a su corazón para que maquinen todo. Involucró a su esposa y su esposa, en vez de ser una ayuda, fue un estorbo. Él no tuvo una ayuda idónea, él tuvo una ayuda demonia. Porque en vez de ayudarle, decirle, estás mal lo que estás haciendo, tú prometiste darle todo, no debemos quedarnos con nada. No, ella aceptó. Juntamente con su esposo, maquinaron eso, vendieron la casa, se quedaron con una parte y quisieron engañar. ¿A quién? A los apóstoles. Pero ¿quiénes son los apóstoles? Siervos de Dios, puestos por Dios, por la autoridad delegada de Dios.
Y por eso que ahí llega el espíritu de revelación, el don de ciencia. Lo que viene aquí es el don de ciencia que revela el pecado oculto. Y le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No nos han mentido a nosotros los apóstoles. Han mentido a Dios. Han mentido al Señor. Le dice, versículo 4, reteniéndola, no se quedaba a ti. O sea, si te quedabas por la casa en vez de prometer y no cumplir, y vendida, no estaba aún en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. Y escuche bien esto. Cuando usted cree que le miente al pastor, no le está mintiendo al pastor, le está mintiendo a Dios. Por eso que el Señor le dice, no has mentido a los hombres, a los apóstoles, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, mira lo que pasó. Cayó y expiró y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Por eso de una vez dije a la iglesia, imagínense que usted me mienta y en un culto Dios revela y usted cae muerto. Porque esto pasó. Y puede seguir sucediendo. Dice que los miembros de la iglesia se quedaron atónitos, temerosos al ver la muerte de una persona por haber mentido supuestamente a los apóstoles, pero era Dios. Porque los apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, son puestos por Dios. Profetas, son puestos por Dios. Y no podemos tratar de engañarlos porque engañaríamos a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Así que hubo un gran temor sobre los que lo oyeron, imagínense. Ahí dirían, wow, ni siquiera engañen. Hermano, si tú fueras miembro de esa iglesia, donde ve que un hombre por mentirle al hombre de Dios cae muerto, ¿tú qué harías? ¿Mentirías? Yo creo que no. Pero hoy le mientas al pastor como sea, igual te da. Ya el pastor es bien. Quiero que ni sepa mi vida. Pero hay un Dios que todo lo ve y todo lo escucha. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Inmediatamente lo llevaron a sepultar. Esto es como el COVID. Se muere uno, ahí inmediatamente te queman. Esto es como el COVID. Él cayó muerto y el ministerio entró por primera vez a trabajar, el ministerio de los jóvenes. ¿De qué consistía? Levantar muertos. Hoy el ministerio de jóvenes hace coreografía, cantan, saltan. Pero en la iglesia, los jóvenes levantaban a los muertos para enterrarlos. Se llevaron a Ananías, lo enterraron. Y pasando un lapso como de 3 horas, mire, él viene y después de 3 horas viene su mujer. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ella no sabía nada. Ella vino a ver a su esposo Ananías y a ver si resultó el engaño. Después de 3 horas de que se arregló, porque esa es la mujer demora mucho en arreglarse, en pintarse, en hacer un montón de cosas. Llegó tarde, 3 horas. Entonces Pedro le dijo, versículo 8, ella no sabía nada. Y le dijo, dime, Zafira, ¿vendiste en cierta cantidad la heredad, en tanto la heredad? Y ella dijo, ¿qué dijo? Sí, porque eso había convenido con su esposo Ananías en casa. Así que ella fue a decir lo mismo. Sí, en tanto, le indicó el precio. Verso 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste? Y acá está el asunto. En tentar al Espíritu del Señor. O sea, ¿por qué quisiste hacer eso? Y ella dice, he aquí a la puerta de los pies. He aquí a la puerta. Estaban en la puerta. Los pies de los que han sepultado a tu marido.
El ministerio juvenil estaba ahí esperando. Los entierra muertos. Los levanta muertos. Los entierra muertos. Y te sacarán a ti al instante. Mire, Pedro dijo eso al instante. Ella cayó a los pies de él y expiró igual que su marido. Y cuando entraron los jóvenes, ministerio de jóvenes, escuchen. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto al sinvergüenza de su marido. Bueno, esa palabra fue mía. Junto a su marido. Pero no tenía vergüenza. Un sinvergüenza, que no tiene vergüenza. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pues claro, vieron a dos muertos por haber engañado a los hombres de Dios. Y cayeron muertos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28. Cuidado con engañar. Dios lo sabe todo. Primera de Corintios 11, 28 al 30. Cuando uno come la Santa Cena indignamente, ¿qué es lo que pasa? Dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, versículo 28 del capítulo 11 de Primera de Corintios, dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primero analícese si está bien delante de Dios y delante de los hombres. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, el acto es tomado como un acto de juicio, porque hay un resultado. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos, algunos se enferman por comer la Santa Cena indignamente. Y debilitados espiritualmente, suben, bajan, tan débiles. Y muchos muertos espirituales, duermen, porque se sirve la cena indignamente. Y usted me diga, obispo, ¿cómo es servirse la cena indignamente? Es cuando no estás bien ni con Dios ni con tus hermanos, sino que participas de la cena para quedar bien con los demás, para que el pastor vea que te está sirviendo la cena, porque quieres experimentar algo que nunca ha pasado, pero tú tienes que estar bien delante de Dios. Si tú estás en convivencia, no puedes participar de la Santa Cena, porque es un acto de pecado delante de Dios. Tienes que arreglar tu vida para participar. Algunas iglesias han puesto ciertos requisitos como ser bautizados para recibir la Santa Cena, pero eso no está en la palabra. No está en la palabra que tú tienes que ser bautizado, pero ellos lo han puesto como un requisito. Bueno, se respeta la doctrina de las iglesias, ellos darán cuenta a Dios por su doctrina. Pero para mí, por la palabra de Dios, la persona que debe participar de la Santa Cena primero tiene que ser creyente. Tiene que haber recibido a Cristo. Segundo, tiene que estar en el momento de servirse la cena en paz con Dios y en paz con los hombres. Por eso que la Santa Cena no puede ser improvisada. La Santa Cena tiene que ser programada. Se avisa con tiempo a la iglesia para que ésta se prepare, para que arregle su vida con Dios, si está mal, con los hombres, si tiene un problema con alguien, si cometió, así como, por ejemplo, tenemos la vida de Zaqueo, que cuando Jesús fue a su casa, Zaqueo se arrepintió y dijo, he cogido dinero y lo voy a devolver 4 veces más. Él era consciente, él se arrepintió. Si tú tienes algo en tu corazón con algún hermano, mejor ponte en paz. Porque si te sirve la Santa Cena teniendo el rencor en tu corazón, estás en este pecado. Y te puedes morir espiritualmente. Mira el proceso. Mira lo que dice. Te enfermas espiritualmente, te cae una enfermedad. Te sientes débil espiritualmente,
Como Pedro cuando comenzó a hundirse, hombre de poca fe. Y por último, ya no quiere saber nada de Dios. Estás muerto espiritualmente. Puedes venir a la... Eres un zombie en la iglesia. Estás muerto, pero caminas. Estás muerto, pero eres más que un zombie en la iglesia. Cuida tu vida. Cuida de participar de la Santa Cena. Yo les he dicho, si usted está mal, no participe. Yo no me voy a molestar por estar a cargo de la iglesia. Yo no me voy a molestar si usted no participa. Prefiero que usted sea honesto y usted salve su alma. Porque si usted participa a la Santa Cena estando mal, me va a dar más trabajo a mí de ir a verlo y rescatarlo. En vez de que usted esté apoyando la obra, sirviendo con nosotros, tenemos que ir a rescatarlo. No se sirva la Santa Cena indignamente. Usted tiene la oportunidad. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Aleluya. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Mira lo que dice el Señor en Hebreos 6. Y nos vamos a centrar en el versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, está hablando de los apartados, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, se convirtieron, recibieron a Cristo en su corazón y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, o sea, recibían alimento y eran usados por Dios a través de los milagros y recayeron, versículo 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Los apartados. Hay que orar por ellos. Ellos fueron iluminados. ¿Cuánta gente a veces estaba en la iglesia? Estuve viendo unos videos del aniversario de la iglesia y vi a un joven. Era muy efusivo. Inclusive estuvo preparándose para ser un ministro. Pero se apartó. Mientras él trabajaba por su cuenta, era fiel a la iglesia, cuando entró a trabajar con un hermano que lo quiso apoyar en una empresa, se apartó. Porque el empresa tenía horarios y le exigía, a veces terminaba el culto, a veces no venía porque tenía trabajo. Y terminó enlodado en el mundo. Y se apartó. Cuando veis esa foto y porque era una coreografía, una escena donde él era un hombre que predicaba y vinieron los demonios a querer atacarlo y él se arrodilla y ora. Un hombre en santidad. Yo recuerdo una vez que llegué a la iglesia y él, porque andaba con corbatas, un mismo predicador, me dijo: pastor, amo la iglesia. Y se había mandado a hacer en el borde de su camisa, se mandó a poner Centro Cristiano Camino de Santidad. Y se puso ahí. Él dice: yo amo la iglesia. Pero terminó en el mundo. Él ganó a veces algunas almas perdidas, predicando. Pero hoy está en el mundo, perdido. Y hay que predicarle para salvarlo. Y me da pena, justo veía eso en estos días. Y me movió. Él fue un iluminado. Él gustó del llamado, fue partícipe del Espíritu Santo, conoció la palabra. Dios lo usaba evangelizando, era muy efusivo, pero terminó en el mundo. Una vez lo encontré y le compartí la palabra y me dijo: pastor, yo no voy a ir a otra iglesia más que a Camino de Santidad, donde yo
he congregado, pero por ahora no. Pero cuando yo me reconcilie, volveré a la iglesia, camino de santidad. Porque yo soy, aún él, como él dice, yo amo a camino de santidad, pero está en el mundo, perdido. Hay que orar por él. Los hermanos lo conocen. Él era muy efusivo, muy trabajador, muy empeñoso. Era muy estricto en la palabra, muy exigente con la escritura. Pero el diablo conocía su debilidad. Lo engatusó, lo engañó, lo sedujo. Cayó en pecado, se apartó de Dios. Oremos. Podemos orar por nuestro hermano y rescatarlo. Así como él, hay muchos que no están ya en la iglesia y están perdidos, están sin Jesucristo, apartados de la gracia de Dios. La Biblia nos dice en Juan, nos está diciendo el apóstol Juan que sí podemos orar por ellos. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no, porque este pecado no es de muerte, es para salvación. Tú puedes orar para salvación, para que Dios le dé vida. Mira lo que dice Hebreos 10:26, y esta cosa es más dura. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿te acuerdas que le dije de los tipos de pecado? Acá habla del pecado voluntario. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, de haber sido creyentes, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice el apóstol, ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio, o sea, acá es una muerte fija espiritual, y de borde de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los que están en contra del evangelio. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Está hablando del Antiguo Testamento. Y cuánto mayor castigo pensáis, ahora habla, si hiciera la ley, está hablando de la gracia en el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es tremendo. Cuando caes, te lavas, es un pecado continuo. Pisoteas la sangre de Cristo. Le dije que le iba a explicar. Aquí está hablando del que trae por inmunda. O sea, ya no te interesa la sangre de Cristo, te interesa tu pecado y lo que estás haciendo. Y después vienes arrepentido y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y se vuelve un pecado continuo. Entonces la palabra dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre? O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz no vale para nada. Ese hombre está muerto espiritualmente. Esa mujer está muerta espiritualmente si comete ese pecado continuo. Entra, peca, se lava, entra, peca, se lava, continuo. Está pisoteando al Hijo de Dios. Pisotea el sacrificio de Cristo en la cruz. Hace afrenta, se burla del Espíritu Santo. Por eso que el Señor dice, horrenda cosa es caer en manos. Por eso le salen las cosas que le vienen y le acontecen son peores. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El versículo 31 lo dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuidémonos de no cometer esos pecados continuos. Por eso que hay que orar por estos hermanos que usted lo ve que está tomando y sigue tomando, o fornicando y fornicando. Orar. Aún por los que están en convivencia para que se casen delante de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cásese, hermano. Arregle su vida. Si usted ama a esa persona, hermana, si usted ama a su esposo y su esposo la aman, cásense, arreglen su vida delante de Dios. La convivencia es pecado. Pero ¿qué es el pecado de muerte?
hay un solo pecado, el pecado de muerte. Mateo capítulo 12. Vamos a Mateo capítulo 12. Mira lo que dice. Versículo 22. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y él le sanó. O sea, le trajeron a Jesús un endemoniado y Jesús lo sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónica y decía, ¿será este aquel el Hijo de Dios? Mas los fariseos, al oírlo, decían, miren lo que dice, hablando de Jesús, no echa fuera sino por Belzebú, príncipe de los demonios, o sea, por Satanás. Sabiendo Jesús, versículo 25, los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. No habrá perdón. Es del pecado de muerte. La blasfemia contra el Espíritu Santo. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Está de más que ores por esa persona. Ya está muerta. Es simple. ¿Pero qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es atribuir los milagros a Satanás, los milagros de Dios a Satanás. Que las cosas que son de Dios, decirle que esos son del diablo. Cuidado. No sea ligero con sus palabras. Recuerde que por las palabras ociosas daremos cuenta. Y cuanto más si hablamos en contra del Espíritu Santo. De repente esa persona Dios lo usa. Aunque ande mal, recuerde que son dones dados por el Espíritu Santo. Y no te da porque tú vives una vida recta, te da porque es un regalo. Pero así como te regala, te pedirá cuenta de lo que hiciste. Es simple lo que dijo el Señor. Es tremendo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado de muerte. Pues vamos a versículos 18 y 19 para avanzar, por favor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, sabiendo quiénes somos y quiénes son nuestros enemigos. Hay que saber quiénes somos y quiénes son nuestros enemigos. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Fue directo. O sea, no practiquemos. Practicar es hacer algo que te gusta. Tú practicas la cocina porque te gusta.
Tú practicas el deporte porque te gusta. Cuando dice que el que es engendrado, Dios nos ha engendrado espiritualmente. No debemos practicar el pecado. No nos gusta hacer el pecado. Cometemos pecado, es otra cosa, pero que te guste hacerlo, no. El engendrado de Dios no practica habitualmente el pecado. Si somos nacidos de Él, tenemos entonces los recursos para ser libres del pecado recurrente. Si somos nacidos de Dios, no vamos a tener pecados continuos, deliberados. No practicamos el pecado, no nos gusta. Dice que aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege. Si somos nacidos de Él, entonces tenemos una protección contra el maligno. El maligno no puede tocarte. Satanás no puede tocar tu vida. Por eso que tenemos que saberlo. Y dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 31. Evangelio según San Juan, capítulo 12, y leamos el versículo 31. Dijo el Señor Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, hablando de Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Juan 14, versículo 30. Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Yo no tengo nada que ver con él ni él conmigo. Él es el príncipe de este mundo. Satanás controla este mundo. Es lo que hace, controlar este mundo. Capítulo 16, versículo 11, del mismo Evangelio según San Juan. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya fue juzgado y condenado. Él está esperando el juicio, pero está haciendo de las suyas hasta que llegue el día del juicio. Él es el príncipe de este mundo. Él controla el sistema del mundo. Él hace que salgan las manifestaciones en contra de Dios, haciendo cosas desagradables. Él controla todo este mundo, todas las ideologías contrarias a la palabra de Dios, las teorías humanistas, materialistas, tratando de desvirtuar la existencia del hombre. Él trató de manipular diciendo que el hombre ha nacido a través de una partícula que nace en el mar y luego sale a la tierra, se convierte en animal y así es una evolución. Él controla el sistema del mundo. Él es el príncipe de este mundo, pero ya está derrotado. Él es el príncipe de este mundo, pero mi Señor es Rey de reyes y Señor de señores. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Efesios 2, versículo 2. Carta a los hermanos de Éfeso. Efesios capítulo 2, versículo 2. Pablo hablándonos de nuestra vieja naturaleza cuando vivíamos en pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Esta corriente conforme ¿a qué? Al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de este mundo. El mundo pasa y sus deseos. Hermano, Satanás controla este mundo. Satanás controla a los que son de él. Y Dios controla a los que son suyos. Satanás controla a la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso dice que una persona escuchó una voz. Yo recuerdo ese testimonio de esa joven que metió 60 puñaladas a su madre. Creo que fue en Miraflores o San Isidro. Le tiró 60 puñaladas porque dice que escuchó una voz que le dijo, mátala. Y ella agarró el cuchillo y le clavó 60 puñaladas a su madre. Luego un joven
que dijo, mátalo, agarró un martillo y mató a una joven, le reventó la cabeza. Escuchó una voz que dijo, mátala. Es el príncipe de este mundo. El que manda a hacer cosas que Dios condena. El que le manda a la persona, sírvete droga, él le manda, él lo controla. Controla al ladrón para que vaya y robe. Controla a aquel joven que agarra un arma y mata a una persona. Él controla esas cosas. Se le es permitido, es el príncipe que controla este mundo. Pero cuando viene la luz de la palabra de Dios, cuando viene el evangelio a la vida de esa persona, la hace libre. Y destruye Jesús todas las obras de las tinieblas en esa persona. Y nos hace verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Él nos hizo libres. Cuando venimos a Cristo, cuando que el maligno no puede controlarnos, el maligno no puede hacernos nada. Dios es nuestra cobertura, Dios es nuestro guarda, Él nos cuida y nos protege. Pero en el mundo es controlado por Satanás. Él controla el maligno. Su testimonio es mayor que el de los hombres. Así que creer en Dios de la Biblia y no creer en Cristo es imposible. Hay que creer en Dios. Hay que creer en el Señor porque el mundo entero está bajo su control. Miren lo que dice, versículo 20 y 21 de 1 de Juan para terminar. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y termina diciendo amén, que es así sea. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Claro, todos lo sabemos que el Cristo se hizo hombre, ¿no? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo vino. Dios se hizo hombre en la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice, y nos ha dado entendimiento. El Hijo de Dios nos ha dado sentido espiritual y habilidad para entender las cosas. No solo la palabra. Recuerda que antes tú leías la Biblia y no la entendías. Hoy la lees y la entiendes y puedes compartirla. Dios nos ha dado entendimiento para compartir su palabra. Para entender lo bueno y lo malo. Para discernir entre el bien y el mal. Nos ha dado entendimiento. Por eso dice, para conocer al que es verdadero. ¿Quién es verdadero? Jesús. Juan 17:3. Mira lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para conocer al que es verdadero. ¿A quién? A Dios. A Jesús. Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, al Dios verdadero. Jesús es el Dios verdadero. Y estamos, diga conmigo, yo estoy en el verdadero. Yo estoy en el verdadero. Amén. Aleluya. Y dice la palabra, hijitos, guardaos de los ídolos. Tenemos que cuidarnos de los ídolos. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, lo que acabamos de leer, 1:9. Dice, porque nos convertiste de los ídolos a Dios, para servir a Dios. Usted dejó esa manera, esa vieja manera de seguir ídolos, imágenes hechas por hombres. Mira lo que dice Romanos 1:22, imágenes, Romanos 1:22, hechos por hombres. Al 23, profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre lo que hizo, que cambió la gloria de Dios, haciendo una imagen de Dios. Como Dios es invisible y ellos quieren adorar a alguien, forman imágenes para poder adorar. Dios es invisible, no tiene cuerpo. No hay forma de representarlo. Dios es Dios. Pero las personas buscan adorar. Y el Señor dijo, hijitos, dice, cuídense de los ídolos, de la adoración a los ídolos. Primera de Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Los ídolos no hablan. Por eso que otros hablan en lugar de ellos. Los ídolos no caminan, por eso que hay que llevarlos cargados. Están hechos, esos ídolos están muertos. Pero la gente va y le pone regalos y le pide cosas, supuestamente para que interceda a Dios, cuando Dios nos dice que nos cuidemos de los ídolos. Pero también hay otros ídolos que se levantan en la iglesia de Dios. Hay ídolos que la iglesia levanta. Y crea una confusión, levantando sus propios ídolos. Cuando se ponen a discutir, dicen, por ejemplo, porque dice uno, capítulo 3, versículo 4 de 1 Corintios, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo es mi ídolo, están hablando de un hombre de Dios, y el otro dice, yo soy de Apolos. Levantamos dentro de nuestras iglesias ídolos, a nuestros pastores, a nuestros apóstoles. No hay nadie mejor que él. No, hermano, el único mejor se llama Jesús. Por eso que cuando se levantan ídolos en la iglesia, Dios se encarga de derrumbarlos. No levantémonos ídolos dentro de la iglesia. No tratemos de levantar estrellas en la iglesia. La única estrella se llama Jesús. Nosotros, los siervos de Dios, solo somos instrumentos de Dios. El que toca el instrumento se llama Jesús. Nosotros solo servimos a Dios. Pero a veces la iglesia cae en la idolatría cuando quiere levantar a los hombres de Dios. Oh, no hay nadie como fulano de tal. No hay nadie como fulano de tal. Y lo siguen y lo corren. Hijitos, guardados de los ídolos. Cuida tu corazón, hermano. Si tu pastor es usado por Dios, dale gracias a Dios. Pero no lo levantes como ídolos, porque Dios se encargará de derrumbarlo. Ora por tu pastor, bendice a tu pastor, ama a tu pastor. Es tu padre espiritual, pero no es el ídolo para ti. Levantamos ídolos de nuestros hijos. Todo lo que dice nuestros hijos es así, cuidamos a nuestros hijos. Levantamos de ídolo a nuestro marido. Oh, mi marido. Cuidado. Los ídolos, Dios los derrumba. En la palabra hemos visto cómo derrumbó a los ídolos del Señor. Los venció. Así que, hermanos, hay mucho escrito sobre la oración, como hemos visto, que orar es bueno. Pero yo te pregunto en esta noche, ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo te pones a orar?
Es una responsabilidad seria, puesto que por ella podemos salvar o quitar vidas. Y agradezcamos a Dios por su salvación y revelaciones, por guardarnos de todo lo que tome su lugar en nuestras vidas. Dios está dispuesto a bendecirnos. Todas estas enseñanzas que estamos dando y que hoy terminan sobre la serie de la primera epístola universal del apóstol San Juan, donde hemos hablado sobre las verdaderas marcas de un cristiano verdadero, las marcas de un cristiano verdadero. El que dice es muy diferente al que es. Y Dios te dice que tú tienes que ser más que decir, demostrar con tus hechos que eres un hijo de Dios. Demostrar con tus hechos que eres un pastor, que eres un ministro, que eres un apóstol, que eres un profeta, que eres un evangelista, que eres un maestro. Los hechos más que tus palabras, porque por nuestros hechos seremos juzgados. Así que te doy gracias por escuchar todo este tiempo las Escrituras. Vamos a orar a Dios. Padre, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esa confianza que tenemos, que te pedimos conforme a tu voluntad, nos oyes y nos respondes. Gracias, Padre. Gracias. Estamos seguros de eso. Gracias porque a través de la oración podemos ayudar a las personas, salvar aún de la muerte a los pecadores. Gracias. Gracias porque esas personas enfermas de COVID, cuando oramos por ti, tú tienes misericordia y las sanas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Porque ahora sabemos quiénes somos nacidos de ti, engendrados por ti, Señor. Y el maligno no puede tocarnos, ni a mí ni a mi familia, porque somos hijos de Dios. Gracias, Señor, porque permanecemos en ti, evitando toda idolatría que se quiera levantar en nuestras vidas. El único y verdadero Dios eres tú. Y a ti te adoramos, y a ti te bendecimos, Señor. Gracias. Bendigo a todas las personas que están viendo este video y escuchando también este mensaje. Tu gracia, tu favor, tu misericordia sea con ellos y en todo momento los levante en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Líbranos del pecado de muerte, del pecado de condenación, de no blasfemar contra tu Santo Espíritu. Te lo pido en esta hora, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por todo, Padre.